vamos a pasar de asuntos trágicos, policiales y de otra naturaleza, a hablar de asuntos más positivos, de ver las relaciones que estamos teniendo en este momento en la región. Asunto que es vital para el desarrollo del Perú. Está con nosotros el canciller Rafael Roncayolo. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Rosa María. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de tenerte otra vez en el aire. Qué bueno, ¿no? Pero además es importante tener voces lúcidas y acuciosas. Vamos primero con el tema de Chile, que le decía que creo que es uno de los asuntos que más preocupa en un cambio de gobierno. Al principio había dos preocupaciones. La primera es el antichilenismo del presidente Humala, exhibido en su pasado, tal vez por su formación de militar, pero sí ha tenido algunos gestos bastante confrontacionales con Chile. Y luego el estado del equipo en la demanda frente a la Haya, porque se dijo vamos a revisarlo todo. Se temió que no hubiera continuidad en la política de Estado. ¿Usted está satisfecho con lo que se ha hecho hasta ahora? Bueno, lo del antichilenismo no es exclusivo de personas, sino que forma en cierta forma parte de una herencia cultural común, que son los estragos de los conflictos y la pérdida de territorio, ¿no? Yo estoy muy satisfecho con la manera como se está conduciendo el proceso judicial en La Haya. Y me parece que el gobierno ha demostrado que para nosotros esto es una cuestión de Estado, ¿no es cierto? No solamente se ha mantenido todo el equipo, sino que se ha fortalecido con 13 cancilleres. Porque es el canciller García Belaúnde como coagente, el ex canciller Luis Marchán como parte del equipo de abogados y el ex canciller Rodríguez Cuadra como parte de la comisión consultiva. De manera que esto es, me parece, el mejor indicador de que este tema para nosotros es un tema de Estado que tiene continuidad. El mes pasado tuvimos una reunión del equipo con el presidente de la República, el presidente del Congreso, los vicepresidentes, los jefes de los institutos armados, donde se dedicaron 2 mañanas enteras a exponer la situación en todos sus aspectos y a recibir, por supuesto, las directivas del presidente. Y creo que esa reunión ha fortalecido y demostrado la razón que nos asiste, pero también la seriedad con que el tema se está manejando. Estamos muy contentos. El próximo año, me contaba usted antes de empezar, empieza la fase oral, que es la última antes de la sentencia, donde durante 2 semanas las partes hacen alegatos durante la Corte. Y es muy importante que los representantes de los países sepan litigar ante la Corte y tengan una presentación correcta. Me contaba usted que se han contratado abogados internacionales para este propósito. Sí. Bueno, en realidad el Perú tiene un equipo, el equipo que dirige el embajador Alan Wagner, está fortalecido con figuras internacionales de muchísimo peso, de mucho prestigio dentro de la Corte Internacional, porque se dedican a eso, a litigar en la Corte, ¿no? Está entre ellos el magistrado Pelé, que ha sido presidente de la Corte, que es una figura de un enorme prestigio. Están decanos de las universidades de Oxford y Cambridge, y también un americano. Entonces son cuatro abogados de primerísimo nivel. Hemos tenido oportunidad de escucharlos y nos sentimos que estas personas que apoyan el equipo peruano, por supuesto, significan que entre unos y otros, extranjeros y peruanos, estemos en muy buenas manos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista judicial, ¿no? ¿Y al frente qué tenemos? Porque siempre hay que ver al adversario. Sí, claro. Chile también ha contratado un estudio de abogado muy importante que también litiga en la Corte, pero yo creo que los nuestros son mejores. Bueno, con esa tranquilidad no tenemos una fecha ni siquiera estimada para la sentencia. Una vez que termine la fase oral el próximo año, la Corte se puede tomar 1 año, 2 años, 3 años. Sí, el proceso es complejo, porque además el prestigio de la Corte descansa en su imparcialidad. Lógico. Por ejemplo, las partes no podemos hablar con los jueces, estamos prohibidos. Yo no puedo hablar con ninguno de los jueces, estoy prohibido formalmente, ¿no? Así es. Entonces, ahora estamos a la espera de que se entre la etapa oral, que se llama oral, pero que es escrita, porque las intervenciones se leen, ¿no? Claro. En la cual pues se resumen los argumentos. Pero esta parte es difícil hacer pronósticos sobre cuándo puede tener lugar, porque la Corte tiene muchos casos, porque la Corte, cuando viene una opinión, cuando viene un pedido de opinión consultiva de las Naciones Unidas, tiene que darle prioridad, y también porque los magistrados que van a participar en la etapa oral de la sentencia tienen que haber tenido por lo menos 6 meses en la Corte, justamente para asegurarse que estudien el tema,
y ahora tenemos renovación de magistrados, hay nuevos magistrados que van a empezar recién a comienzo del próximo año. De manera que parece realista pensar que la etapa oral pues será en algún momento dentro del próximo año, más probable en el segundo semestre, y después de eso la Corte se toma el tiempo que considere necesario para... ¿Será en este gobierno la sentencia? Es lo más probable. Es lo más probable. O sea, le tocará a Ollantumala estamos preparados para asumirlo, hacerla cumplir. Sí. Y usted lo ha dicho, y lo ha dicho también el presidente, sea cual sea el resultado, el Perú cumplirá con el fallo. Por supuesto, por supuesto. Porque, eso me parece que porque además muy claro. no tenemos nada que perder. Bueno, tampoco. Tampoco. Ahora, pero lo importante es que los dos países han expresado la voluntad de acatar el fallo de manera muy enfática. Eso nos da mucha tranquilidad, porque significa que lo estamos tratando como países civilizados, ¿no? ¿Por qué el primer viaje al exterior del presidente Humala fue a Chile? El primer viaje al exterior del presidente Humala fue a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Claro. Eran los países del sur. Y yo creo que eso tiene un mensaje. El mensaje justamente de decir, tenemos diferencias que se están dirimiendo en una corte internacional, pero eso no tiene por qué afectar nuestra buena relación de vecindad. ¿Usted cree que para quitar esa cosa del antichilenismo era importante ir. O sea, ¿usted cree que el presidente Ollantumala en este tema también ha cambiado? Yo creo que el presidente Humala tiene un sentido de defensa del país muy importante, y creo que en este tema el presidente ha asumido claramente que nosotros no nos guiamos por la fuerza, sino por la razón y el derecho, y que por lo tanto vamos a acatar lo que diga el tribunal de todas maneras. Vamos a hablar del resto del barrio, que también es importante. Argentina, absolución de Menem. Usted ha dicho que esto nos llena de malestar. Usted expresa la posición oficial del Estado peruano. Sí. Sin embargo, ¿esto afecta la relación con el Estado argentino? Bueno, yo diría que es un malestar que hace difícil terminar de olvidar las cosas que hizo el presidente Menem, pero al otro lado hay que colocar el hecho de que no solo que el Poder Judicial argentino también es autónomo, como el nuestro, todos otros países, sino también que la presidenta ha pedido disculpas, ¿no? Ha ofrecido explicaciones, y eso también me parece destacable, y más bien es un país que nosotros hasta cierto punto hemos maltratado. El anterior presidente de la República anunció varios viajes que fueron cancelados, uno de ellos por ir a otro país. Entonces estamos tratando de mejorar la relación con Argentina, que nos interesa mucho desde el punto de vista económico, es muy importante, a pesar del malestar profundo que por supuesto nos produce este fallo judicial, ¿no? No, para quien no lo recuerde, el presidente Menem estuvo involucrado en un tráfico de armas al Ecuador en medio de la guerra cuando era garante del protocolo. Nada menos. Con Bolivia tenemos una relación a veces de amor de hermanos, ¿no? Sí. Pero complicada. Sí. Por un lado se ha anunciado la mejora de las relaciones con Bolivia abriendo las puertas de hilo, Sí. pero por otro lado la conducta del embajador Jorge Ledesma causó un incidente que fue superado, pero causó un incidente. Sí, pero en estos casos lo importante es poder evaluar si este tipo de incidentes responden a una política del Estado representada por el embajador o un delito exabrupto personal. Yeah. Entonces, yo diría que claramente a lo segundo, porque yo hablé con el canciller Choquehuanca ese mismo día, y obviamente esto no responde a la política de Bolivia, y por lo tanto nosotros hemos tomado las medidas diplomáticas correspondientes, pero eso no debe afectar el futuro de nuestras relaciones de Estado a Estado, ¿no? Y al revés, los acuerdos de hilo, los acuerdos complementarios de hilo, lo que están haciendo es ofrecer, sin soberanía por supuesto, las mayores facilidades para que Bolivia pueda tener un acceso de sus productos, sus personas al mar, y en eso estamos, en una muy buena relación con Bolivia. Bolivia quiere llevar a La Haya a Chile también por el tema de la salida al mar. Pero eso es un tema bilateral entre Chile y No Bolivia. se toca. No se toca. No se toca. Eso no se toca. ¿Por qué nos piden a veces que nosotros o somos amigos de Bolivia o somos amigos de Chile? Somos amigos de los dos. Nosotros queremos desarrollar una política de verdadera integración latinoamericana, que significa no comprarnos pleitos ajenos ni tomar banderías ideológicas. Entonces, mi primer viaje fue a Bolivia y mi segundo viaje fue a Chile, porque son países hermanos. Y muy cercanos, además. Otro país hermano y cercano es el Ecuador, donde también tenemos algunos problemitas, porque el presidente Correa fue muy duro con la prensa peruana. Sí. La prensa peruana no lo ha tratado bien porque él ha sido muy duro con la prensa ecuatoriana. Y sin embargo, nuestro canciller salió a defender al presidente Correa. No, yo no sé defender al presidente Correa, porque la política interna del Ecuador no es algo que a mí me toque tratar. Y yo lo que dije fue que no me parecía
pertinente, correcto, no sé qué palabra usar, cuando viene una visita de un jefe de Estado que viene a pedir al presidente que se vaya, a saludar al presidente que viene, se le reciba en términos injuriosos, pero eso no es más que la expresión de una opinión personal, en lo que a mí me toca, que es defender las relaciones de Estado-Estado, pero que no significa en absoluto que la prensa no opine como le parezca, lo que me parece muy bien. La prensa debe opinar sobre cuestiones internas y externas como le parezca, y el canciller tiene que cuidar las relaciones entre Estados. ¿Pero usted cree que hay libertad de prensa en Ecuador? No, yo no he hablado de los problemas internos de Ecuador. Yo creo que nosotros tenemos nuestro modelo. Lo que me preocupa es si hay libertad de prensa en el Perú y mantener las buenas relaciones con Ecuador, en la cual el gobierno del presidente Alan García, con el propio presidente Correa, avanza muchísimo. Y eso es bueno. Y nosotros vamos a tener un gabinete binacional en Jaén dentro de un par de meses. Tengo una pregunta que es complicada para un hombre, además que viene de izquierda. ¿Se puede tener una buena relación con un país que no respeta la democracia? Bueno, la situación de si Ecuador respeta o no respeta la democracia nos daría para una polémica muy larga. Lo que yo digo es que a mí no me toca. No, yo no sé, eso. Pero como política de Estado, se lo pregunto por el tema de Cuba, ¿no? ¿Cómo podemos tener una relación con Cuba y pedir, lo ha pedido Ollanta en Naciones Unidas, que se suspenda el embargo a Cuba, el bloqueo, si en ese país todavía se violan profundamente los derechos humanos? Pero fíjese, Rosa María, esa es la política del Estado peruano durante muchos años. Yo lo sé. No es ninguna novedad. Incluso yo reivindico mucho la figura del canciller Raúl Porra Barrenechea, que no quiso... que se opuso al bloqueo, a la expulsión de Cuba de la OEA, cosa que le costó, dicho sea de paso, a la Cancillería. Entonces esas son posiciones del Perú de principio, porque el bloqueo afecta al pueblo cubano directamente. Entonces el Perú siempre, no de ahora, ha estado en contra del bloqueo a Cuba. Lo que ha hecho el presidente Humala es recalcar que si queremos entrar en el siglo XXI en relaciones de convivencia sanas, esta figura de opresión, como son bloqueos, no debieran formar parte de las medidas internacionales. Pero no es nada nuevo en la posición peruana. Vamos a ir a un corte, pero regresamos con un tema que tiene que ver con la democracia en la región, y por ahí quería entrar, por la Carta Democrática, porque la verdad es que todos los países quieren tener buenas relaciones, no importa con quién estén tratando, y eso es el fin de la Carta Democrática, porque finalmente el estado de la democracia en la región no necesariamente goza de muy buena salud en algunos lugares. Vamos a regresar con más con el canciller, volvemos.